Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video que en este caso tratará sobre Zepeto. Yo quería hacerles un video de Zepeto para que vieran de qué trata y cómo es que uso las animaciones de ahí para mi canal, pero en esta ocasión tocaremos el tema también de unos rumores que hay sobre Zepeto de hace tiempo, que según esto te espían, que por medio de la cámara y el micrófono pueden grabar lo que haces o verte. Entonces quiero hablar sobre eso y que sepan la verdad, así que quédense hasta el final y comencemos con el video. Primero que nada, quiero empezar definiendo lo que es Zepeto. Aquí dice que Zepeto es un software desarrollado por Snowcore, empresa surcoreana, es decir, de Corea del Sur, dedicada a la fabricación de filtros para Instagram, que ha cobrado notoriedad en las últimas horas debido a su utilización para historias de las redes sociales. Esto en específico no lo sabía, pero ahora bien, esta aplicación permite convertirte en un avatar animado con tan solo tomarte una selfie. Y pues esto no es obligatorio, ya que yo cuando empecé a usar la aplicación yo misma creé el personaje sin necesidad de una foto, pero bueno, y podrá ser personalizado por ti. Sin embargo, sus funciones no quedan ahí para intercambiar mensajes y tomarte fotos en este mundo virtual. Y así es una combinación de red social con juego, porque o sea, tú tienes tu personaje, tú te encargas de él, lo vistes, decoras su espacio, todo eso, pero pues puedes compartir fotos, puedes hacer amigos y hay muchas funciones que me agradan, pero en este momento nos vamos a enfocar simplemente en el tema que les dije primeramente, ¿no? De por qué se dice que espían o por qué creen que tengan malas intenciones las personas de esta compañía. Esto de verdad es algo muy popular porque, no les miento, si entran a la aplicación, a los comentarios y eso, podrán notar que pues no tienen tan malas calificaciones, pero por ejemplo este comentario: no obtengas Zepeto que porque es muy aterrador. Y ahí dice que te espían por la cámara, que te puede grabar y tomar fotos, que tiene micrófonos, que se prendía la cámara y que se escuchaban respiros, que espían. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues sí, hay comentarios de todo, ¿no? Gente diciendo que se le cerró la cuenta o algo, y gente que dice que le da miedo, y comentarios medio raros. Hay otros que dicen que está muy bien, que son los mentirosos que no espían, dice esa persona, que la descargan por Blackpink. A otros que les encanta el juego, que les falla. Y es cierto que dice que pues habilitas la cámara y el micrófono por algo, ¿no? Y dicen que si acercas el oído cuando estás adentro de la aplicación, que se oye como un micrófono. Pero no, ahorita van a ver por qué. Sí está muy influenciado por los idols y todo el K-pop, porque puedes comprar ropa de Blackpink, de ITZY, de BTS y así de muchas boybands y bueno, de K-pop, ¿no? Obviamente. Voy a entrar a mi Zepeto y vamos a ir a algún mundo para que vean el uso del micrófono y eso. Bueno, vamos a entrar al mundo de esquí. Vamos a empezar. No suelo entrar mucho a estas áreas, pero recuerdo que había un micrófono. Sí, ahí se ve, pero no sé si funcione. Y como ven, pues hay más personas ahí. Voy a intentar usar el micrófono. Nunca me había metido a esta sala o a este mundo, la verdad. No lo había visto. Bueno, ahí voy a probar el micrófono, voy a decir hola y les voy a poner el audio original para que vean o más bien escuchen si se oye la voz o no. Que se supone que sí se debería de oír porque tú lo estás activando. Ahí lo activé.
pues no sé ustedes, pero yo no escuché nada. A mí la verdad no me parece una aplicación peligrosa, nunca he tenido problemas, nunca he escuchado respiros como dicen en las reseñas, nunca se ha activado la cámara ni nada. Pues la única razón para tener habilitada la cámara pues sería que uses en la sección cámara en donde detecta tu rostro y copia tus emociones, pero pues no es necesario. Y aparte, en esa misma aplicación, no sé si sea la única, pero no detecta muy bien mis ojos. Entonces, si tanto dicen que te espían, no me parece que funcione muy bien la cámara, porque siempre tengo que abrir los ojos de más. No salen igual. Ahí les voy a mostrar. Y pues mi recomendación es, si quieren seguirlo usando, pues simplemente deshabiliten la cámara y el micrófono. Pero pues ya es decisión de cada quien si quieren seguirlo usando o no. Yo no tengo problemas, es porque además de que es la imagen del canal, pues no le veo nada malo. Y bueno, comenzando con el lado positivo, pues la verdad que Zepeto es una aplicación muy completa, muy útil, que puede ser divertida para algunas personas. Yo la verdad no la uso como juego, la veo más como para las animaciones, para mi canal y todo eso. Pero si eres de esa clase de personas te puede gustar mucho. Primero, pues es como cualquier juego que cuando entras te dan una recompensa diaria. Si llegas al final de la semana o juntas los 7 días te dan 1000 monedas y esto es muy bueno. Además, hay misiones diarias también que tú puedes hacer para juntar más monedas, e incluso algunos días, si haces todas las misiones, te pueden darte, que vendrían siendo gemas. Pero otra cosa que me parece muy interesante es que venden artículos de edición limitada. Es decir, si Rosé de Blackpink saca una canción como la de On The Ground, va a haber una serie de prendas que tú puedes comprar que tengan que ver con su evento, su canción o lo que sea. Hace poco hubo un evento de princesas en las que podías comprarte vestidos y todo para parecer una princesa de Disney. Puedes crear grupos o teams, como le dicen, para platicar con otras personas. Puede ser que compartan algún gusto común y pues ese es un grupo ahí en Zepeto. Además de que pueden tomarse fotos juntos y así. Y ahora viene la mejor parte, mi parte favorita se podría decir. En Photo Booth o cabina de fotos puedes tomarte una foto o un video usando las poses y animaciones que tienen ahí. Hay muchas animaciones que pueden ser individuales, pueden ser en parejas, pueden ser en grupos. Y lo mejor de todo es que pues tú puedes escoger el fondo. Y obviamente pues si quieres tener cierta ropa, primero tienes que cambiarte y luego irte a esta opción. Yo pues ya saben que uso normalmente fondo negro para animaciones específicas. Por ejemplo, para mi intro lo que hice fue ponerle fondo verde y convertirla como en una pantalla verde, y así ya le puedes poner el fondo que tú quieras. Por eso me parece muy útil. Además tiene un área como tipo TikTok o Instagram, se podría decir, que en esta área tú puedes publicar fotos y videos de tu Zepeto. Puedes crear edits, puedes, no sé, lo que se te ocurra, lo puedes subir a tu feed, como le llaman, y ya, ahí lo compartes con tus amigos de Zepeto. Puedes agregar, no sé cuánto sea el límite de personas que puedas agregar, pero puedes hacer amigos, publicar tu estilo para compartirlo con los demás, así como les mostré en la parte negativa hace rato, que puedes ir a mundos y convivir con personas en vivo de diferentes países, hablar con ellas. A mí pues me parece una muy buena aplicación. A los menores de edad les parezca algo peligroso o algo riesgoso, no sé, pero por mí no hay problema. Seguirán viendo a Betty por mucho más tiempo como icono del canal y espero que así se mantenga. A las personas que sí tienen Zepeto y sí la seguirán usando, les dejo mi código aquí. Estaré siguiendo a todas las personas que me añadan en amigos y eso es todo. Y hasta aquí el video de hoy. Si a alguno de ustedes les ha pasado alguna situación extraña con Zepeto o todavía piensan que es mala, pongan en los comentarios. Pero como saben, pues yo ya tomé mi decisión y seguiré usando esta aplicación porque pues de verdad no le veo el lado malo. Y pues
gracias por ver el video hasta aquí. Les aviso que estoy por llegar a los 500 suscriptores y pues habrá una dinámica, habrá un video especial, pero solamente para las personas que tengan Stardoll. Esta dinámica se llevará a cabo en TikTok, así que les dejo aquí mi cuenta para que vayan a seguirme y esténse al pendientes de cuando suba esta dinámica. Va a estar muy bien y pues lo siento por los que no tienen Stardoll, pero si quieren que haga otro tipo de dinámicas, por ejemplo para Zepeto, pónganme en los comentarios también. Y pues eso es todo. Gracias otra vez y hasta el próximo video.